Hola, buenos días. Mi nombre es Hildebrando Pérez y en este video voy a platicar un poco acerca de dos ecuaciones muy importantes en la hidráulica de fluidos. La primera es la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación muy antigua, y la segunda se denomina la ecuación general de energía, que en realidad es una versión más amplia de la ecuación de Bernoulli. Ambas son muy importantes en estimaciones de ingeniería para el transporte de fluidos de un lugar a otro y su entendimiento es clave para los estudiantes porque les permite comprender mejor cómo resolver todos estos tipos de problemas técnicos. Espero que esto sea de utilidad. En esta diapositiva muestro una lista de los tópicos que iré discutiendo a lo largo de este video. Como puede verse, estaré discutiendo la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía de manera independiente, haciendo también énfasis en su interpretación física. Y finalmente daré algunos puntos importantes acerca de cómo usar estas ecuaciones desde el punto de vista de las estimaciones que se usan en la ingeniería, involucrando también quizás algunas ideas de métodos numéricos. El primer punto que quiero discutir es acerca de una pregunta clave que deberíamos hacernos cuando nos encontramos con estas ecuaciones. ¿Qué son estas ecuaciones? Muchas veces los estudiantes, los ingenieros utilizan las ecuaciones, pero no se entiende o no se comprende del todo exactamente qué es lo que son estas ecuaciones. Ambas, la ecuación de Bernoulli y la ecuación general de la energía, son balances mecánicos. Cuando digo que son balances mecánicos es porque son balances de fuerzas que tienen que ver con la cantidad de movimiento que tiene un fluido. Entonces, como ya bien sabemos, el balance se va a realizar entre dos puntos. Llamemos punto 1 al inicio del movimiento del fluido y punto 2 a donde termina su movimiento, o digamos donde termina nuestro análisis. El fluido se va a transportar en general a través de un conducto, que para nuestro caso en hidráulica puede ser un conducto cerrado, llámese un tubo, que puede ser de sección transversal, circular o cuadrada o alguna otra. Entonces, estas ecuaciones que son balances de energía mecánica, o en términos quizás más coloquiales, balances de cantidad de movimiento sobre un fluido que es transportado a través de un conducto de cualquier geometría. Bien, entonces, ¿qué fuerzas son las que vamos a considerar en el balance mecánico? Hay infinidad de fuerzas que se pueden considerar, pero en general en la ingeniería química, en la hidráulica de un diseño de tuberías, casi siempre son tres las que se van a considerar. Aquí están listadas en esta diapositiva. La primera es una fuerza generada por la aceleración debida a la gravedad. Es decir, que el fluido pudiera tener energía mecánica debido a que el tubo o el conducto a través del cual es transportado esté inclinado. Esto puede generar una de estas fuerzas. La segunda fuerza que hay que considerar es otra que se genera debido a cambios en la velocidad del fluido. Digamos, cuando el fluido viaja por el tubo o el conducto, puede ser que su velocidad cambie debido a cambios en el diámetro o en el tamaño de la tubería, a obstáculos que haya al interior de la misma tubería, etc. Y finalmente, otra fuerza que vale la pena mencionar y que siempre se considera es una que denominamos momentum o cantidad de movimiento, que en realidad es una energía mecánica que ya tiene el fluido y que se debe, por ejemplo, a una bomba centrífuga, que hace que el fluido se mueva de un lugar a otro con cierta energía. Y esta energía
pues puede ser que se le quite el fluido o puede ser que se le agregue, dependiendo de la situación, y esto se discutirá más adelante. Estas son las tres fuerzas principales que se consideran. Existen quizás algunas otras que quizás puedan tener un impacto, pero va a ser un impacto muy pequeño. Digamos, por ejemplo, cambios en la temperatura son despreciables en la mayor cantidad de los casos. Y pueden haber otros dependiendo de la naturaleza del fluido. Pero en general, para cálculos de ingeniería, estas tres son tradicionales y comunes. Entonces, la primera ecuación de la que quiero platicar es de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación bastante antigua y su formulación data de alrededor del año 1600. Es decir, que esta es una ecuación que tiene muchísima historia. Esta ecuación incluye, como ya se ha mencionado, todas las fuerzas que tienen que ver con el movimiento del fluido, ya mencionadas. Esta ecuación, en su formulación original por Daniel Bernoulli, allá por el año de 1600, es bastante diferente de lo que actualmente aparece en los libros de texto. Tiene una estructura distinta. Sin embargo, en su espíritu, en los elementos que componen esta ecuación, son la misma. Y además, vale la pena también mencionar que la ecuación de Bernoulli, cuando se formuló, no se formuló pensando en cálculos de ingeniería, que es el uso que se le da ahora. Lo del uso en la ingeniería, eso fue posterior. Cuando Daniel Bernoulli formuló esta ecuación, simplemente lo escribió la relación que hay entre las fuerzas que actúan sobre el fluido, tratando de entender cómo se da el movimiento. Básicamente eso es lo que hizo Daniel Bernoulli en torno a esta ecuación. Esta ecuación de Bernoulli, a pesar de que no es muy precisa y de que le faltan algunos componentes importantes, se utilizó durante muchísimos años, diría que incluso siglos, en su forma como aparece actualmente en los libros de texto, y a pesar de que tenía errores. Y posteriormente ya se dio la corrección, pero esta idea de la ecuación del balance mecánico, a pesar de que fue muy antiguo, tardó muchísimos años antes de que se corrigiera. En esta diapositiva presento la versión popular de la ecuación de Bernoulli, que es así como aparece en todos los libros de texto que regularmente se utilizan en ingeniería. Esta ecuación contiene 3 términos del lado izquierdo y 3 términos del lado derecho, y cada término corresponde a una de las fuerzas relacionadas con la cantidad de movimiento que ya se han mencionado. Por un lado, el efecto de la gravedad, luego los cambios en la velocidad y luego una cantidad de movimiento inherente al fluido, que se traducen en términos de esta ecuación como términos de la presión, términos donde hay una aceleración y términos que tienen que ver con la altura, pero que en realidad son relacionados con la gravedad. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Es así como regularmente se encuentra en la literatura, y siempre tienen esos subíndices. Del lado izquierdo subíndices 1 y del lado derecho subíndices 2. También vale la pena mencionar que en la ecuación de Bernoulli todos los términos, a pesar de que tengan un aspecto distinto entre sí, todos poseen las mismas dimensiones. Cada uno de estos términos tiene dimensiones de longitud.
que en términos físicos o prácticos se podría traducir como una altura. Y a su vez, la altura que va a representar cada uno de estos términos puede ser interpretada como el nivel de energía mecánica que posee el fluido o su cantidad de movimiento en algún lugar. Dejo a quien está viendo este video el análisis dimensional para que verifique que cada uno de estos términos, al cancelar todas las unidades, solamente quedan unidades de longitud. Ahora quiero analizar y discutir cada uno de los términos que componen la ecuación de Bernoulli. El primer tipo de término que aparece es el que tiene que ver con la presión. Tiene que ver con la presión porque aparece una P, pero también aparece una propiedad del fluido. Como ya he mencionado, este término va a tener dimensiones de longitud, que se traduce como una altura, y digamos que sería también la energía mecánica o la cantidad de movimiento que tiene el fluido en el punto 1, justamente en el punto de inicio donde se hace el análisis del balance mecánico con la ecuación de Bernoulli. Esta presión puede ser una presión que se adquiere a través de un equipo como una bomba centrífuga, por ejemplo, o algún otro medio. Esa sería la idea de este término. El siguiente término al que quiero hacer referencia tiene que ver con la gravedad. En este caso puse los dos términos Z1 menos Z2 para que sea más fácil de entender. Z1 y Z2 tienen que ver con una longitud únicamente en la vertical, es decir, una altura. Como ya se habrán dado cuenta quienes están viendo este video, no es aparente que estos términos tengan que ver con la gravedad. Sin embargo, es fácil notar que el cambio en la altura produce un nivel o un grado de inclinación en el conducto. Entonces, cuando el conducto está inclinado, se genera de manera automática un gradiente de presión que se traduce como una energía mecánica que se añade al fluido. Entonces, Z1 menos Z2 tiene que ver directamente con la gravedad, aunque no aparezca el parámetro G como tal. Y por último, el término que tiene que ver con la aceleración del fluido. Esta aceleración se da más que nada debido a cambios en la geometría del conducto, o puede ser que también se deba a la presencia de obstáculos al paso del fluido. Básicamente son cambios en la velocidad. Sabemos que es aceleración del fluido porque la velocidad está al cuadrado. Y desde un punto de vista más abstracto, este término de la aceleración del fluido tiene que ver también con algo que se denomina advección, es decir, con la existencia de corrientes del fluido a lo largo del conducto. Ahora me gustaría abordar la física que hay detrás de la ecuación de Bernoulli. En esta diapositiva presento un esquema en donde aparecen todas las variables que están involucradas en la ecuación de Bernoulli, en el punto 1 y también en el punto 2, visto en términos de una tubería en la cual el fluido viaja desde el punto 1 al punto 2, como ya lo sabemos. También desde un punto de referencia, que digamos que es el suelo, hasta el punto 1 se tiene la altura vertical Z1 de este lado. Luego hacia arriba
lo que se tiene es una contribución que tiene que ver con una presión, que es la cantidad de movimiento que intrínsecamente tiene el fluido en el punto 1, y de ahí hacia arriba tendríamos algo que serían como las aceleraciones que se pudieran dar en el punto 1. Entonces, la ecuación de Bernoulli, como ya sabemos, pues es un balance de energía mecánica. Entonces, la energía mecánica que tengamos en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica que haya en el punto 2. Entonces, esta igualdad que nos proporciona el balance de energía mecánica a través de la ecuación de Bernoulli es la que podemos usar para realizar diferentes cálculos o estimaciones de ingeniería. Bien, ahora, la ecuación de Bernoulli, a pesar de que fue una ecuación ampliamente utilizada durante muchísimos decenios, pues está incorrecta, le falta información. Entonces, esa información se agregó en lo que se conoce como la ecuación de la energía, ecuación general de la energía, a través de 3 términos señalados en este recuadro rojo, que tienen que ver con 3 componentes extra relacionados con la cantidad de movimiento. Digamos, energía agregada al fluido, energía que removemos del fluido y energía que de manera intrínseca pierde el fluido. Entonces, cuando se empezaron a incluir estos términos, quien lo hizo fueron todos los términos al mismo tiempo. Hubieron otras versiones de estas correcciones a la ecuación de Bernoulli. Es muy difícil decirlo, no conozco algún reporte en la literatura científica de esto, pero lo cierto es que desde el punto de vista técnico, estos 3 términos funcionan bastante bien y es lo que se usa en la práctica. Y lo que estoy mostrando en esta diapositiva es la versión práctica más conocida y que se presenta en los libros de texto de la ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía es entonces no otra cosa más que una generalización de la ecuación de Bernoulli. Si nosotros eliminamos estos 3 términos de la ecuación general de la energía, lo que tenemos es la ecuación de Bernoulli. Entonces, Bernoulli no estaba tan mal en su formulación de allá por el año 1600. Ahora me gustaría ahondar un poco más en los 3 términos extra que aparecen en la ecuación general de la energía. Ya mencioné que HA se entendería como la energía agregada al fluido de manera externa por nosotros mismos. HL se entendería como la energía perdida por el fluido de manera natural, de manera intrínseca, simplemente por fluir a través de un conducto y chocar con algún obstáculo. Eso sería H subíndice L. Y el último término a considerar sería HR, que tendría que ver con energía que nosotros removemos del fluido, energía mecánica, cantidad de movimiento que removemos del fluido de manera deliberada y que se representa con H subíndice R. Entonces, ¿cómo agregamos energía al fluido? Es decir, ¿cómo le damos vida al término H subíndice A? Fácilmente, a través de un equipo que se llama bomba. Aquí en esta diapositiva pues lo ejemplifico con una bomba centrífuga, pero puede ser una bomba de cualquier otro tipo o varias bombas de cualquier otro tipo. ¿Cómo es posible que un fluido pierda energía mecánica o cantidad de movimiento simplemente porque fluye a través de un conducto? Fácil. Cuando el fluido choca con las paredes del conducto, pierde energía por virtud de la fricción.
cuando cambia de dirección y fluye a través de un codo o de una T o algún otro accesorio, pierde energía porque hay un obstáculo por el cual tiene que pasar, y eso, aunque sea poca energía, pierde energía. Entonces es un componente importante. Entonces, si en una tubería hay muchísimos accesorios, el HL sería significativo. Finalmente, si nosotros tuviéramos un caso contrario en el que el fluido tiene mucha energía, tal que pudiera ocasionar problemas en un sistema, entonces lo que querríamos hacer es quitarle velocidad al fluido, quitarle cantidad de movimiento. Y la manera de hacerlo sería a través de HR, y físicamente sería con un equipo como el que se muestra en esta diapositiva, que sería en este caso una turbina. Pero en el mercado existen otros componentes mecánicos capaces de hacer este mismo trabajo, quitarle energía mecánica al fluido. Es decir, antes de la turbina el fluido tiene cierta energía y después lleva menos energía. Digamos, sería la manera práctica de entender estos tres términos. Ahora me gustaría discutir un poco acerca de la interpretación física de la ecuación de la energía. Entender la ecuación general de la energía es básicamente lo mismo que con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli lo que dice es que la energía mecánica que hay en el punto de inicio del flujo del fluido debe ser la misma que la energía que hay en el punto final del flujo de este mismo fluido por este conducto. Entonces ya dijimos que la ecuación de Bernoulli está incompleta. ¿Por qué? Pues porque si vemos del lado izquierdo, la energía llega hasta cierta altura. Pero de acuerdo con esto, cuando el fluido llega al punto 2, la energía es menor. Entonces, si el balance se va a cumplir, se perdió cierta energía. Entonces la ecuación de Bernoulli no es un balance real. Y la ecuación de la energía lo que hace es introducir el término HL para contabilizar una porción de la energía que le hace falta a la ecuación de Bernoulli. Entonces, de esta manera podemos ver aquí que la energía total en el punto 1 es la misma que la que hay en el punto 2, por virtud de haber incluido el término HL. Entonces, el término HA y el HR, digamos que podrían entenderse de una manera similar. Eso no lo vamos a explicar aquí, pero tiene una forma de entenderse bastante similar. Entonces, como puede verse, el enfoque de la ecuación general de la energía es meramente ingenieril. Entonces, ya hemos platicado acerca de las ecuaciones de Bernoulli y la ecuación general de la energía. Lo que sigue es entender o tratar de comprender cómo utilizar estas dos ecuaciones. Y aquí doy 4 puntos que nos pueden ayudar un poco a esto. Primero, que estas ecuaciones no deben de tomarse tan a la ligera, sino que deben estar relacionadas con un sistema de tuberías físico o con un esquema de una tubería. Solamente va a tener sentido la ecuación cuando se relaciona con una configuración de un conducto. Y luego, que nosotros, como los diseñadores del sistema de tuberías, debemos decir en qué dirección se mueve el fluido. Esta información nosotros la trasladamos a la ecuación. Luego, a pesar de que no hemos dicho exactamente para qué fluidos pueda ser útil o puedan ser útiles estas dos ecuaciones, lo que debe decirse es que estas ecuaciones valen para cualquier fluido. Puede ser un fluido líquido, puede ser un gas,
puede ser bifásico, de 3 fases, lo que nos podemos imaginar y que tenga alguna aplicación física en la ingeniería. Y por último, que no todo es tan sencillo con estas ecuaciones, a pesar de que tienen un aspecto algebraico bastante sencillo. Estas ecuaciones tienen en algunos casos que ser resueltas de manera numérica, en especial la ecuación general de la energía. Entonces, muchas veces el problema deja de ser algo que tiene que ver con la comprensión de la mecánica del fluido, y entonces la complicación es algo más bien meramente matemático. En la siguiente diapositiva voy a explicar un poco acerca de cómo utilizarla en algunos casos simples y representativos. Bien, ahora antes de continuar con la explicación de cómo usar las ecuaciones de Bernoulli y de la energía, me gustaría introducir un concepto que ya aparece en los esquemas de este video en relación con estas ecuaciones, y que no debemos dejar pasar, y que tiene una utilidad útil sobre todo en la jerga ingenieril, y que también pues es clave para comprender la mecánica o la hidráulica de los fluidos en tubos. Y este concepto se denomina carga hidráulica. Entonces, la carga hidráulica en inglés se escribiría algo así como Hydraulic Drive Line. La carga hidráulica en términos prácticos simplemente se representa como HGL. Así aparece comúnmente en los cálculos, ya sea de un libro de texto o de alguna cálculo profesional, HGL. Entonces la carga hidráulica básicamente se define ya sea en el punto de inicio del movimiento del fluido que estamos analizando, y o también en el punto final, es decir, que habría también un HGL subíndice 1 y también habría un HGL subíndice 2. Es decir, cuando el fluido entra al tubo en el punto 1 hay una carga hidráulica, y cuando sale en 2 hay otra carga hidráulica. Entonces la carga hidráulica en el punto 1 prácticamente sería definida como P1 entre gamma más Z1, y en el punto 2 la definiríamos como P2 entre gamma más Z2. Entonces, la carga hidráulica, en términos muy prácticos, lo que hace es definir la dirección del movimiento del fluido. Es decir, a pesar de que nosotros digamos en qué dirección se mueve el fluido, si el HGL1 y el HGL2 no son congruentes, podríamos tener un error. Y teóricamente nosotros diríamos que el fluido se mueve del punto 1 al punto 2, pero los números indicarían que se mueve al revés, del 2 al 1. Eso puede ocurrir como un error. Entonces, el fluido, en términos prácticos, se va a mover del HGL mayor al HGL menor. Es decir, en este caso que estamos presentando en pantalla, el fluido se mueve de 1 a 2. Si por ejemplo HGL2 fuera mayor que HGL1, eso querría decir que el fluido más bien va de abajo hacia arriba. Esta es la gran utilidad de la carga hidráulica, y es un concepto que no debemos olvidar. Vemos entonces un posible caso del uso de la ecuación de Bernoulli y o general de la energía. Vamos a enfocarnos más en la ecuación general de la energía porque es la que tiene
digamos, un uso práctico, digamos, ingenieril, más que la ecuación de Bernoulli. Entonces, partimos siempre de la existencia de un conducto, que en este caso pues es un tubo circular. Como punto de partida, pues ya sabemos, nosotros tenemos que saber en qué dirección se mueve el fluido. En este caso va de 1 a 2, es decir, baja en este tubo inclinado. Como datos importantes, nosotros tenemos que considerar que en cualquiera de los dos puntos considerados vamos a tener siempre variables como la velocidad, que en este caso sería la velocidad 1. Habrá un diámetro interno, vamos a decir diámetro interno 1. También habrá una propiedad del fluido, digamos gamma 1. Habrá también, digamos, una altura de la tubería que se denominaría Z1. También habría una presión 1. Y en el punto 2 tendríamos exactamente lo mismo. Habría una velocidad 2, un diámetro interno 2, una propiedad del fluido 2. Habría una altura de la tubería 2 y habría una presión 2. También vale la pena pues mencionar que en términos prácticos, en realidad el fluido no cambia sus propiedades en el tubo. Es decir, el gamma va a ser el mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2. Sin embargo, pudiera ser que por cambios en la temperatura esta propiedad sí cambiase de manera sensible. Entonces en ese caso sí, pero en términos generales el fluido no cambia su temperatura cuando viaja por el conducto. Y también, aunque cambiase de temperatura, muchos de los fluidos sus propiedades se mantienen más o menos constantes en un rango de temperatura bastante amplio. Otro punto importante, el diámetro interno del tubo, ese sí puede cambiar. Puede ser que el tubo no cambie de diámetro o que su sección transversal no cambie, pero puede darse casos en los que sí. Entonces, el diámetro interno se va a relacionar con otra cosa que pues, es también el área de sección transversal, que es otro parámetro importante. Entonces, cuando el diámetro es el mismo en el punto 1 y en el punto 2, la velocidad 1 y la velocidad 2 son exactamente iguales. ¿Por qué digo que son exactamente iguales? Pues porque hay otra cosa que se llama la ecuación de conservación de la masa. Que la manera muy sencilla de escribirlo es como que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, si el diámetro interno 1 es el mismo que el diámetro interno 2, las áreas son iguales. Entonces, se eliminan de esta ecuación de la conservación de la masa y por consecuencia las dos velocidades son iguales. Y esos términos desaparecen de la ecuación de la energía. Otro parámetro importante es la longitud del tubo. Eso debe de establecerse o debe de conocerse o debe de fijarse de alguna manera. Entonces, cuando el fluido viaja digamos en esta dirección, lo que podríamos obtener también es que haya o que exista una mayor presión en el punto 2. Digamos, si nosotros calculamos la presión en el punto 2, encontraríamos que posiblemente la presión es mayor que en 1. ¿Por qué sería mayor la presión en 2 que en 1? Pues porque a la presión que nosotros estamos midiendo aquí, habría que agregarle una que es autogenerada por la gravedad, es decir, por esta diferencia de alturas que tenemos aquí.
Entonces, digamos, esta sería una primera configuración que nos daría algo que sería como un poco inesperado. Es decir, que la presión cambia de manera no natural, digamos. Bien, ahora me gustaría hablar del caso invertido, es decir, la situación en que el fluido viaja de abajo hacia arriba. Es decir, el punto 1 está ubicado en la parte inferior del tubo y el punto 2 pues está arriba. Las variables son exactamente las mismas. En el punto 1 hay una velocidad, hay un diámetro interno del tubo, hay una propiedad física del fluido, etc. Ahí hay una altura también, ¿no? Y una presión también. En el punto 2 ocurre lo mismo. Hay velocidad 2, presión 2, altura 2, la propiedad del fluido, diámetro interno del tubo 2, área 2 también, etc. Y tenemos una longitud. En este caso lo que encontraríamos es que la presión en el punto 2 pudiera ser la presión pudiera ser menor que en el punto 1. ¿Por qué? Pues porque el fluido va perdiendo energía. Ahora, estamos discutiendo esto en términos simplemente de la presión y estamos diciendo que el fluido viaja en dirección de arriba hacia abajo. Sin embargo, no debemos perder de vista que en realidad la variable que debemos estar considerando es la carga hidráulica. Entonces, en este caso, para que el fluido se mueva de abajo hacia arriba, el HGL1 forzosamente tiene que ser mayor que el HGL2. Entonces, no tiene mucho sentido, y por eso vale la pena este diagrama, no tiene mucho sentido hablar de la presión, más bien de lo que debemos hablar es de la carga hidráulica. La carga hidráulica es la que nos va a indicar en qué dirección se mueve el fluido. La tercera situación que se puede presentar es la de un tubo que no está inclinado sino que está horizontal. Entonces, una cuestión importante aquí que vale la pena mencionar es que para que el fluido se mueva de un lugar a otro, digamos en el punto 1 ya sabemos hay un HGL, digamos 1, y en el punto 2 también va a haber un HGL 2. Entonces, para que se mueva así como está planteado en este diagrama, aquí lo que debemos de tener es que HGL1 sea mayor que HGL2. Entonces, si digamos el fluido no se mueve, cuando no se mueve, digamos lo que nosotros encontramos es que HGL1 es igual a HGL2. Y también esto se puede entender como que la presión 1 es igual a la presión 2. Es decir, que en un tubo horizontal, así como el que estamos presentando en pantalla, si la presión 1 es igual que la presión 2, el fluido prácticamente no se mueve. No se mueve. Entonces eso habla también de la existencia o la ausencia de un gradiente de presión, que es otro concepto importante. El gradiente de presión es la fuerza motriz que hace que el fluido se mueva. Entonces, la carga hidráulica, por un lado, nos ayuda a comprender en qué dirección se mueve el fluido, y en el caso de los tubos horizontales, debido a que la altura es la misma en Z1 en 1 y en 2, entonces Z1 y Z2 son iguales, y nos queda que hablar de la carga hidráulica es lo mismo que hablar de las presiones, cuando el tubo es horizontal. Entonces, si no hay cambio en el diámetro del tubo, también lo que obtenemos es que las velocidades también desaparecen.
el fluido puede moverse, pero el hecho de que los términos de la velocidad desaparezcan de la ecuación de la energía no indica que no haya movimiento de fluido. Lo que indica si hay movimiento de fluido o no es en realidad la carga hidráulica o en este caso la presión. Entonces, este es un caso en el que no hay un gradiente de presión autogenerado por la altura, sino que todo va a depender de la presión que traiga el fluido directamente en el punto 1. Bueno, entonces estos son todos los 3 posibles casos a considerar para usar con la ecuación general de la energía. Espero que esta explicación sea de utilidad.